Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver lo que es la semana 6 de Español y Educación Artística. El tema de esta semana es formas de lenguaje y aquí tenemos los subtemas. Tenemos concordancia, formas orales del lenguaje, formas escritas del lenguaje, recursos estilísticos, uso de letras y L. Esos son los subtemas. Vamos a intentar verlos todos. Y como número 1 tenemos que es concordancia y dice, en una oración es necesario entender cómo se relacionan sus partes entre sí. Quien se encarga de analizar estas relaciones es la concordancia. La concordancia regula los llamados accidentes gramaticales. ¿Qué es concordancia? Bueno, cuando hablamos de concordancia es que todo coincida, que concuerde lo que estamos hablando y bueno, y más adelante vamos a ir viendo a qué nos estamos refiriendo. Aquí tenemos los accidentes gramaticales, tenemos el género, número, persona, modo y tiempo. Cuando hablamos de género nos referimos a masculino y femenino. Cuando hablamos de número nos referimos a plural y singular. Cuando nos referimos a personas, son todos estos pronombres personales que ya lo sabemos. Yo, tú, él o ella, nosotros, vosotros, ellos o ellas. Y en este caso, en vosotros también pudiéramos poner ustedes. El modo hablamos indicativo, imperativo y subjuntivo. Y en el tiempo, bueno, podemos estar hablando en pasado, en presente o en futuro. Luego tenemos la concordancia del sustantivo con el artículo y el adjetivo, que dice consiste, es esta parte de aquí que estoy leyendo, consiste en que el sustantivo tiene que concordar con el adjetivo y con el artículo. Además, tienen que ser del mismo número y género que el sustantivo al que se está refiriendo. Y acá tenemos estos cuadros. Nos indica cómo debe de ir artículo, adjetivo y sustantivo. Dice, recuerde que la concordancia es la relación lógica que se establece entre dos o más palabras. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, acá vamos a ver un pequeño ejemplo acerca de eso. Aquí nos da una pequeña oración en la parte de arriba. Ahí la pueden ver, ahí está. En donde dice, en una sencilla oración como el casa pequeña, lo primero es identificar los elementos que la componen. Considera que existe concordancia en este ejemplo. ¿Creen ustedes que hay concordancia en la oración la casa pequeña, esta que está aquí? Claro que no. ¿Por qué? Bueno, porque aquí arriba nos dice, en la parte de arriba, y tenemos artículo, sustantivo y adjetivo. El artículo es él en la oración. El sustantivo es la casa, o sea, de quien se habla en la oración. Aquí nos estamos refiriendo. Y el adjetivo es el tamaño, que en este caso nos está diciendo que es pequeña. Entonces, tenemos que los artículos pueden ser masculinos y en singular en este caso. Luego tenemos que el sustantivo es femenino y singular. Y luego tenemos el adjetivo femenino y plural. Luego dice, para que la oración tenga concordancia debería quedar así, la casa pequeña. ¿Por qué? Porque casa, como nos dice de arriba, es femenino, no masculino. Si fuera carro, por ejemplo, sí puede quedar bien, sería el carro. Y acá en vez de pequeño, en vez de pequeña, que dice aquí, sería pequeño, el carro pequeño. Pero en este caso estamos hablando de casa. Y casa es masculino. Por lo tanto está incorrecta la oración. Entonces, la casa pequeña.
También dice que el adjetivo debe concordar en género y número al sustantivo al que se acompaña. Existen casos en los que no se trata de sustantivos sino de dos o más y en los que se aplican las siguientes reglas. Y tenemos como regla número 1, aquí la pueden ver ustedes, la regla número 1, que dice dos o más sustantivos masculinos, el adjetivo debe concordar en masculino y plural. Por ejemplo, tenemos la palabra frío y calor. Pues no decimos la frío, sino el frío es masculino y no decimos la calor, sino el calor. Entonces en esta ocasión la oración dice que el frío y calor impredecible, o sea que impredecible es algo que no podemos saber cuándo va a ocurrir. Luego tenemos la regla número 2. Dice que dos o más sustantivos femeninos, el adjetivo debe concordar en femenino y plural. Por ejemplo, tenemos aquí la cuajada y mantequilla, deliciosas. Cuajada y mantequilla deliciosas. Como las dos palabras son en femenino, entonces la y por eso dice deliciosa. Si fueran el artículo sería los cuajada, cosa que no concuerda. Entonces la palabra que le sigue sería deliciosos, pero en este caso estamos hablando de dos palabras femeninas, entonces bueno, decimos deliciosas. Y luego la regla número 3 dice dos o más sustantivos femeninos y masculinos, el adjetivo debe concordar en masculino y plural. Por ejemplo, la noche es femenino y día es masculino. Entonces decimos la noche y el día lluviosos. En este caso sí se puede decir lluviosos, no diríamos lluviosas porque hablamos de un femenino y un masculino. Y seguimos. Dice, es una sencilla oración, sencilla oración como el casa pequeña, lo primero es identificar los elementos que la componen. ¿Considera que existe concordancia en este ejemplo? Bueno, aquí lo volvemos a ver. Aquí nos vuelve a aparecer el ejemplo. Entonces seguimos en la siguiente página, en la 123 estamos ya, en donde ya vemos aquí la concordancia del verbo en el sujeto y dice, se trata de que el verbo concuerde con el sujeto en número, singular o plural si estamos hablando. Y persona puede ser en primera persona, yo, segunda persona, tú o tercera persona, ellos. Y con el artículo, si es de acuerdo al género y a la persona, el número de personas que estemos hablando. Y luego tenemos aquí un ejemplo que dice, la fundación apoyaron la campaña de vacunación y nos pregunta, ¿considera que existe error de concordancia? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la fundación nos está hablando de forma singular. Y luego dice, apoyaron la campaña de vacunación. Está totalmente equivocado, porque si diríamos las fundaciones en forma plural, sí pudiéramos decir apoyaron. Pero como en este caso hablamos de forma singular, entonces, bueno, no podemos decir apoyaron. Sería la fundación apoyó la campaña de vacunación. Entonces, espero que haya quedado claro eso. Cuando hablamos en singular, entonces el verbo, que en este caso es apoyaron, ¿por qué verbo? Porque es una acción. Entonces tiene que ser apoyó, la fundación apoyó. Tenemos que tener cuidado en cómo nosotros redactamos las oraciones, porque muchas veces por eso es que no comprendemos el sentido del texto, porque bueno, nosotros mismos a veces escribimos de forma incorrecta, dándole esta clase de sentidos que a simple vista les parecerá que está correcto, pero bueno, ya lo vimos que es totalmente incorrecto. Y luego tenemos aquí, vamos a identificar el sujeto y el predicado.
Y acá tenemos una oración, bueno, la misma oración que estábamos viendo de la Fundación Apoyaron la campaña de vacunación. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la persona o cosa de la cual se habla en la oración, y en este caso el sujeto de la oración es la fundación. Ese es el sujeto, es el que le da el sentido a la oración. Y luego tenemos el predicado, que es lo que le resta a la oración. En este caso sería apoyaron la campaña de vacunación. Y el verbo, bueno, ya dijimos que el verbo es apoyaron. Aunque sea de forma incorrecta, sigue siendo un verbo. Entonces, el sujeto es de quien se habla en la oración y el predicado es el resto de la oración. Y el verbo, bueno, el verbo lo tenemos ahí, es la acción que hace el sujeto en la oración. Muy bien. Ahora vamos a ver las formas orales del lenguaje. Y nos dice aquí que el ser humano utiliza el lenguaje como una forma de establecer comunicación e interactuar, y dentro del lenguaje existen varias formas de comunicarse, y entre estas están el lenguaje oral y el lenguaje escrito. El lenguaje oral consiste en la emisión de palabras, todo lo que hablamos, todo lo que expresamos a través de nuestra boca, de la articulación de sonidos. Eso es lenguaje oral. Y tenemos algunos niveles en el lenguaje oral y podemos encontrar el nivel fónico, que es el estudio del sonido de las palabras que se forman a través de lo que nosotros expresamos, la fonética, el sonido, a eso se refiere. Y el nivel morfosintáctico, bueno, estudia la forma correcta de hacer las oraciones, de que tanto las escribamos y las podamos pronunciar de forma correcta. Este es el nivel morfosintáctico. Y el nivel léxico es el significado de las palabras según la forma en que se utilicen, la forma en que escribimos correctamente, y la forma si estamos utilizando la palabra en la oración de forma correcta, porque muchas veces utilizamos algunas palabras que realmente no es el sentido original que encontramos en el diccionario, y nosotros la utilizamos para expresar de alguna forma alguna idea, pero realmente está equivocada la palabra. Como qué ejemplo, bueno, utilizan palabras como alero, por ejemplo, es parte de nuestra cultura, y en construcción el alero tiene que ver con los techos, ¿verdad? El alero de los techos. Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma en cómo nosotros nos expresamos. Entonces eso tiene que ver con el nivel léxico. Y luego tenemos las características de la lengua oral. Ahí ustedes, bueno, la pueden ver. Habla de la entonación, representa distintos sentimientos, porque a través de que nosotros hablamos podemos expresar un sentimiento. Puede ser que estemos molestos, y si es en el tono de la voz se escucha si la persona está molesta, si la persona está feliz, si la persona está preocupada. Si no miramos su rostro, pero escuchamos su voz, valga la redundancia, obviamente no podemos saber el estado de ánimo de una persona. Y si tenemos de frente a la persona de forma física, podemos ver los gestos y ademanes que hace, los gestos que hace con su cara, con su cuerpo. Todo eso también es parte del lenguaje oral. Dice que es de corta duración y se compone de palabras, oraciones y expresiones. Y los mensajes desaparecen luego de ser emitidos. Una vez que decimos algo, no lo vamos a estar repitiendo lo mismo cada vez, sino que hablamos de otro tema. Luego abajo, si ustedes se fijan ahí, tenemos el lenguaje popular, que dice que este tipo de lenguaje se usa en las pláticas a diario, en la escuela, en el trabajo, o incluso para comunicarse con personas con las que no se tiene un trato cotidiano. Es esa clase de conversaciones que nosotros tenemos con las personas de forma normal, nuestro lenguaje normal día a día. Por ejemplo, aquí dice dicho, y tenemos un dicho muy famoso: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces es parte del lenguaje popular, aunque para nosotros nos parece un poco anticuado, pero bueno, es parte del lenguaje popular.
Y luego tenemos el lenguaje familiar. El lenguaje familiar es similar al lenguaje popular. Lo único que lo diferencia es que contiene las expresiones que se usan entre los miembros de la familia, los amigos y los conocidos en las actividades que se realizan diariamente en casa. Puede ser en el súper, en recreaciones sociales. Por ejemplo, aquí tenemos una plática en donde ustedes, bueno, ahí pueden leer, que es de una forma, nosotros lo podemos ver normal, una conversación que nosotros pudiéramos tener diario, en la forma en cómo hablamos con nuestra familia, nuestro vocabulario normal. Y luego tenemos el lenguaje culto, que se caracteriza por ser usado por personas que tienen un nivel académico alto, incluye el lenguaje científico y literario. Nosotros podemos ver en las personas que ya son universitarias, la forma en cómo se expresan, no se expresan como una persona que no tiene esta clase de educación, porque bueno, a medida y se va aprendiendo, se van conociendo nuevas palabras que podemos formular para enriquecer nuestro habla, nuestro lenguaje día a día. Y aquí tenemos un ejemplo del algoritmo, que es instrucciones para realizar una tarea o resolver un problema. Más que todos los algoritmos se utilizan en matemáticas y en la ciencia. Y luego tenemos los regionalismos, y Honduras está lleno de regionalismos. Dice, consiste en una palabra o expresión que se usa básicamente en una región determinada y que forma parte de su vocabulario. Por ejemplo, acá había una palabra que yo les había enseñado, alero, se utiliza en Honduras y El Salvador y es para referirse a una persona llegada, puede ser un amigo. Luego tenemos el pisto, que en vez de decir dinero, bueno, nosotros decimos pisto o algunas personas lo utilizan, pero la palabra correcta es decir dinero. O el aguacero, en Honduras se utiliza bastante esta palabra y se trata de un perro que no tiene pedigrí. Entonces, ¿ven? Aguacatero nosotros lo utilizamos para referirnos a esos perros que no son, le llamamos nosotros popularmente de raza, pero la palabra correcta es pedigrí. Entonces a eso se refiere. Vamos a continuar con la forma escrita del lenguaje y dice que es el conjunto de signos gráficos, es decir, las letras que se utilizan para hacer un texto escrito. Comprende de la gramática, los grafemas, la semántica y la morfosintaxis. Cuando hablamos de gramática nos referimos a el uso correcto de las reglas ortográficas. Tiene que ver con los signos de puntuación, de acentuación, donde vamos a acentuar una palabra. Y los grafemas, que son las letras del abecedario, ya los conocemos. La semántica, el significado de las palabras. Y la morfosintaxis, el empleo correcto de las oraciones en el texto. O sea, utilizar realmente las palabras adecuadas para dar el sentido que queremos transmitir en nuestro mensaje. Y ahí van a ver las características de la lengua escrita. Tenemos el emisor, puede corregir y rehacer un texto. Es duradero, ya que las letras se graban. El emisor no se comunica con el receptor ni puede ver sus reacciones. Bueno, claro que no, porque mientras se escribe no es algo que se pueda compartir al público en el momento, sino que simplemente el emisor, o sea, quien redacta, el escritor, es el único que en ese momento puede saber acerca de qué está escribiendo. También nos dice que aplica las normas gramaticales, o sea, todas esas reglas de acentuación, los signos de puntuación, y es más razonada que la lengua oral porque, bueno, se puede tomar el tiempo para poder redactar de forma correcta la idea que queremos decir. Muchas veces cuando hablamos nos equivocamos porque no es la idea que queremos transmitir. Y luego tenemos otra vez el lenguaje culto, que se caracteriza porque es usado por personas que tienen un nivel académico alto. Tenemos aquí el ejemplo del lenguaje culto o elementos que tenemos aquí arriba. Dice riqueza de vocabulario, uso de oraciones complejas, por eso muchas veces no comprendemos lo que nos dicen esa clase de personas en conferencia o en una plática, porque bueno, ellos tienen bastante riqueza de vocabulario y utilizan esas palabras que para nosotros nos parecieran muchas veces desconocidas.
Dice empleo de palabras del griego, del latín, y eso lo podemos encontrar bastante en lo que es la ciencia más que todo. Por ejemplo, el animal nacional de Honduras, sabemos que es el venado, pero tiene un nombre científico. Y también dice uso de vocabulario científico o tecnológico. Y en este caso, bueno, entrarían los informáticos con su lenguaje tecnológico. Ahí van a encontrar un escrito o un artículo de Helen Umañez, una escritora muy famosa hondureña, que bueno, ella nos está hablando de forma culta acá. Ustedes lo pueden leer en casa y tienen su libro para que lo puedan hacer. Y luego tenemos en la parte de abajo el nivel literario. Dice que es la lengua escrita que usamos normalmente y puede ser utilizado en prosa. Cuando hablamos en prosa, bueno, esos versos, más que todo en los poemas, lo podemos encontrar que está ordenado de forma simétrica y tiene reglas que pueden ser 4 renglones en los que se va a escribir, no va a escribir los renglones llenos de contenido, sino que tiene sus reglas. Aquí podemos encontrar un verso, lo pueden ver ahí, de Mía Gallegos, y luego tenemos el lenguaje científico. Este lenguaje se utiliza para expresar y transmitir un conocimiento especializado en un área de ciencias. Es todas esas palabras científicas, cuando vayan, ya lleven química, bueno, van a ir viendo algunas palabras que para ustedes van a parecer extrañas, que son términos científicos. Luego tenemos el lenguaje periodístico. Dice que es un tipo de lenguaje especial utilizado por los periodistas para mantener informadas a las personas sobre lo que sucede en la actualidad, pero también para educar a los receptores y entretenerlos. Lo podemos encontrar más que todo en noticieros realmente de alta gama o alta estima. Pueden encontrarlo en CNN, por ejemplo, Univisión, todos estos famosos canales en donde se comunican las noticias y también de entretenimiento. Y bueno, pasamos a los recursos estilísticos y como número 1 tenemos la anáfora. Dice que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de las líneas de los versos de una estrofa. Más que todo, la anáfora se utiliza en la literatura de versos de poemas. Por ejemplo, aquí tenemos un poema que se llama Besos. Dice, hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado 1000 sueños errantes y perdidos. Es un poema de Gabriela Mistral, una poetisa chilena, y podemos ver cómo, bueno, literalmente se repite al inicio de cada oración, de cada estrofa, la palabra hay besos. Entonces eso es anáfora. Los escritores, poetas lo utilizan bastante. Y luego tenemos el epíteto. Básicamente es un adjetivo calificativo que va antes del sustantivo para resaltarlo, pero estos adjetivos son innecesarios, pues no añaden ninguna información. Se utilizan para destacar la cualidad de lo que se escribe. Entonces aquí tenemos un poema. Más que todo el epíteto son esas palabras que para que la poesía, el poema pueda ser más llamativo, que nos parezca algo fuera de lo normal. Entonces los escritores lo utilizan, y como dice acá, es a veces innecesario decir esta clase de palabras epítetos. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Dice, rima. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala a sus cristales jugando llamarán. Entonces el epíteto es aquí sus oscuras golondrinas. Porque bueno, realmente es algo sin sentido, innecesario que pusiera oscuras golondrinas. Entonces, eso es el epíteto. Más que todo lo utilizan los escritores de poemas, igual que la anáfora.
para darle un sentido, darle más realce a la escritura y pueda ser llamativo al lector. Y tenemos aquí el hipertabón. Dice que consiste en alterar el orden lógico de un enunciado para dar mayor expresividad y hacer énfasis en la belleza de los versos. O sea, es algo que es contradictorio. Eso es el hipertabón, algo contradictorio. Bueno, aquí lo podemos leer. Aquí hay un ejemplo que dice besos, dice débil mujer, pobre mujer que entiende, dolor de siglos conocí al beberlo. Oh, alma mía, soportar no puede todo su peso. Entonces vemos aquí que le dice débil mujer y luego le dice pobre mujer y luego le dice que el alma no lo puede soportar todo el peso. Entonces son cosas así que nos parecieron un poco sin sentido. Lo alteran porque primero le dice que es débil y luego dice que no, su alma no puede soportar todo el peso de la débil mujer. Entonces parecieron un poco contradictorio, pero como les digo, toda esta clase de términos lo utilizan los escritores, poetas. Y luego tenemos la antítesis. Dice que consiste en contraponer dos términos que experimentan ideas y significación opuesta o contradictoria. Y luego tenemos aquí un ejemplo. Tenemos aquí como ejemplo el aire que nos queda. Dice, sobre la viejísima melancolía, tejida y destejida largamente, hija de las grandes traiciones hechas a nuestros padres y abuelos, estamos solos. Este es un escrito de Roberto Sosa, donde podemos ver cómo contrapone los dos términos. Primero dice tejida y destejida largamente, o sea que lo teje y luego, bueno, lo deshace. Entonces son cosas que, bueno, parecerán sin sentido, pero como les digo, estos términos solo los utilizan los escritores de poemas. Y para finalizar la parte de español, tenemos versos libres o versolibrismo. En este caso, la rima, la métrica y la acentuación no son fijas, no se ajustan a las normas establecidas, pues depende de lo que el autor quiera destacar.